Área de consulta. La radio más saludable con Carlas Aguilar. Bien, vamos a dedicar unos minutos en nuestro programa a hablar sobre la llamada medicina personalizada de precisión, la medicina del futuro o la medicina del presente. Esto con interrogantes al principio y al final. En todo caso, hay que decir que hace algunos días representantes del ámbito científico y político participaron precisamente en el seminario titulado, como les he comentado, un seminario organizado por la Cátedra de Medicina Personalizada de Precisión de la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Instituto Roche, en el Congreso de los Diputados, un espacio de encuentro en el cual, de la mano de expertos, precisamente los parlamentarios pudieron hacer un recorrido de la biología molecular a la medicina personalizada de precisión. Son temas nuevos para la gran mayoría de nosotros, son temas quizá en parte desconocidos para la gran mayoría de nuestros oyentes, pero que es importante abordarlo desde las bases, ahora lo explicaremos, desde las bases moleculares hasta las aplicaciones clínicas y el futuro de la medicina personalizada de precisión, así como aspectos éticos y legales que conlleva su implementación. Vamos a hacer un resumen en este contexto con el doctor Ramón Colomer, a quien saludamos en un instante. El doctor Ramón Colomer es director de la Cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Instituto Roche en Medicina Personalizada de Precisión, además de jefe de servicio de oncología del Hospital de la Princesa de Madrid. Saludamos al doctor Colomer, Ramón Colomer. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Buenos días, encantado de saludarle. Mire, tengo entendido que usted estuvo presente en este seminario. Sí, claro. Este era un seminario que organizaba nuestra cátedra universitaria. Uh-huh. Es una cátedra universitaria que es, fundamentalmente académica, ¿no? Que generamos conocimiento sobre este área tan nueva que es la medicina de precisión, y en ocasiones también procuramos tener aspectos más concretos, más de formación directa, como en este caso, ¿no? Que este seminario que hemos tenido para parlamentarios, para hacerles, actualizarles, digamos, sobre cuáles son las novedades y los retos de la medicina de precisión, ¿no? Bien, ahora comentaremos algunos de ellos, pero en todo caso, para información general, ¿cómo fue la acogida? ¿Cómo valoran ustedes, usted mismo personalmente, la acogida que tuvieron los parlamentarios en este seminario? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. El Congreso de los Diputados nos dio 2 horas para exponerles a los componentes de los diferentes grupos parlamentarios de la Comisión de Sanidad del Congreso, en primer lugar, hubo un pequeño ciclo de conferencias, ¿no? Uh-huh. Que estaba dado por expertos, y después hubo una mesa redonda en la que los expertos se juntaron con los parlamentarios. Intentamos de ahí debatir algunos de los aspectos que fueron clave de estas presentaciones, ¿no? En todo caso, entiendo que la valoración por parte de ustedes es positiva. Muy positiva, desde luego. Sí. Yo creo que es excelente que los parlamentarios nos explicaban que muchas veces no se conoce todo el trabajo que ellos mismos hacen en el Parlamento y en sus comisiones, y que les gusta mucho compartir tiempo con expertos, ¿no? Para distintas áreas, ¿no? Claro, ese tiempo, ahora entramos más a fondo en el tema, ¿no? Pero ese tiempo compartido por parte de los parlamentarios con ustedes, con los expertos, con los especialistas, luego de alguna forma se puede o se llega a traducir en algo más tangible. Bueno, eso esperamos. Eso tendremos que esperar, me imagino que un poquito, para ver si algunas de nuestras sugerencias llegan a tener traducciones concretas, ¿no? Claro. Ellos son legisladores, nosotros somos expertos científicos, y en algunas ocasiones pueden encontrarse áreas en las que, digamos, coincidan los intereses, ¿no? La vicepresidenta del Congreso, que cerró este seminario, Ana Pastor, decía que quizás una de las iniciativas que podría llevarse a cabo en el futuro más o menos inmediato sería la creación de una subcomisión de medicina de precisión, ¿no? Pues para ver
claro, cuáles son las dificultades que tiene en este momento para su implantación y cuáles son todas las perspectivas de futuro que puede tener, ¿no? Hombre, por supuesto esto habrá que esperar y ver, ¿no? Pero claro, yo creo que en general podemos decir que la respuesta fue muy buena y la predisposición fue, desde mi punto de vista, inmejorable, ¿no? Sí, lamentablemente, como ahora apuntábamos, estos procesos acostumbran a alargarse, a prolongarse en el tiempo, pero es el proceso que hay que seguir, ¿eh? No se traduce en la práctica de un día para otro, insisto, lamentablemente, porque, doctor Colomer, se habla de que la medicina personalizada de precisión, antes lo manifestábamos en forma de interrogante, es la medicina del futuro, pero que ya es actualidad en este momento, ¿no? Bueno, sí, la medicina de precisión sin duda es el elemento clave de la medicina actual y lo que será cada vez más la medicina de los próximos años, ¿no? Al final de lo que se trata es de que podamos identificar aquellas personas, aquellos pacientes que tengan unas características moleculares determinadas para que podamos aplicar de esa manera los tratamientos dirigidos concretamente a las alteraciones que tienen estas personas en su código genético, digamos, ¿no? Esto es aplicable muy ampliamente, esto es aplicable a enfermedades cardiovasculares, es aplicable a neurología, enfermedades inmunitarias y por supuesto a la oncología, que es el área de la que yo soy más especialista, ¿no? A la área a la que me dedico. Sí. En este acto, en este seminario, lo comentaba antes, en este seminario los parlamentarios pudieron hacer un recorrido de la biología molecular a la medicina personalizada de precisión. Evidentemente nosotros no somos parlamentarios, pero nos gustaría que nos hiciera un breve resumen de este recorrido, de manera que todos lo entendamos. El recorrido de la biología molecular hasta la medicina personalizada de precisión. ¿Cómo nos lo resumiría usted esto? Pues mire, el programa de este seminario realmente es muy sencillo. Fueron 4 presentaciones de 4 expertos. La primera de ellas, Encarnación Guillén, que es presidenta de la Asociación Española de Genética Humana y jefe de servicio del Hospital Clínico de Virgen de la Resaca de Murcia, hizo una presentación de qué significa la biología molecular, ¿no? Qué significa ese paso de los conocimientos que hemos adquirido desde los años 90 más o menos, ¿no? En cuanto a la secuenciación de las enfermedades del genoma humano y su aplicación a las enfermedades, cuáles eran las bases de todo esto. A continuación, el doctor profesor Llerena, de la Universidad de Extremadura y experto en farmacogenómica, nos presentó una de las aplicaciones clínicas de la medicina personalizada de precisión, fundamentalmente en el campo de la detección de efectos adversos a los tratamientos. En tercer lugar, el profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, Fernando Martín Sánchez, hizo, yo creo, una presentación extraordinaria sobre cómo puede ayudar la inteligencia artificial a definir mejor la medicina personalizada de precisión en lo que él llamó la salud digital, ¿no? El concepto mucho más amplio, muy interesante. Y finalmente Pilar Nicolás, que es una investigadora de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano en la Universidad del País Vasco, que es abogado, nos hizo un resumen, yo creo, también muy claro, muy conciso sobre, cuáles son las situaciones en las que en el futuro nos va a llevar a conocer el genoma de las personas, el detalle de las mutaciones en un gen determinado, etcétera, y que eso tiene implicaciones legales, ¿no? Por ejemplo, una persona que puede, si no se maneja la información con esta información genética dentro de las leyes, digamos, esta información puede ser perjudicial para la persona en concreto, o para su familia, etcétera. Y estas complicaciones o posibilidades de conflicto ético y legal también, ¿no? Pues yo creo que fue muy interesante para todos, ¿no? Claro. Doctor, en este momento, este concepto de medicina personalizada de precisión, ¿actualmente ya se está utilizando en la práctica clínica en este momento? Sí, claro. Fíjese, piense usted que en la actualidad
pues aproximadamente yo le diría que en estos momentos, por ejemplo, por poner un ejemplo, el 100% de los cánceres de pulmón, de las personas con cáncer de pulmón, se les practica una secuenciación del genoma de los tumores, y hay aproximadamente un 20% de estos casos que reciben un tratamiento personalizado según una alteración genética determinada que puede presentar ese tumor. El cáncer de mama, esta cifra también, pues todos los casos se hacen tests, y en estos momentos pues puede decirse que aproximadamente un 80% de los casos se tratan según las alteraciones que tienen, ¿no?, moleculares en el tumor, ¿no? El cáncer de colon avanzado también, pues una proporción de aproximadamente la mitad, ¿no? Por tanto, se está utilizando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se está utilizando con lo que sabemos, con lo que sabíamos hace unos años, digamos. Cada mes, cada año, vamos sabiendo más y van incorporándose a las pruebas genéticas más, a las pruebas genéticas en general, se van incorporando más pruebas genéticas concretas, alteraciones de un gen determinado, alteraciones en un punto determinado de un gen determinado, ¿no? Que esto implica que hay un tratamiento detrás, de manera que en la actualidad, pues una proporción, yo creo que muy alta en estos momentos, más de la mitad de los casos de aprobaciones de fármacos en la Unión Europea, estos fármacos se aprueban con la indicación específica de que tiene que realizarse un test diagnóstico acompañante para determinar si existe o no una alteración genética, y en función de esa alteración poder recetar, poder emplear ese medicamento, ¿no? Estamos hablando con el doctor Ramón Colomer, que es director de la Cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Instituto Roche, en Medicina Personalizada de Precisión, y jefe de Servicio de Oncología del Hospital de la Princesa en Madrid. Estamos hablando precisamente de este concepto de medicina personalizada de precisión, medicina del futuro o medicina del presente. Doctor Colomer, ha hablado usted antes, ha hecho referencia a la inteligencia artificial. Yo le quiero preguntar, ¿el concepto de medicina personalizada de precisión va indisolublemente unido a la inteligencia artificial? Bueno, cada vez más, cada vez más. En estos momentos la cantidad de información que debe manejarse es muy alta, muy compleja, ¿no? Nosotros, en la actualidad, estamos utilizando alteraciones individuales genéticas, individuales. Por ejemplo, una persona puede tener una mutación en un tumor. Sigo hablando del ejemplo de la oncología, porque es lo que tengo más cercano, pero pues puede tener una alteración determinada en su neoplasia de pulmón o de mama o de colon. ¿Qué ocurre? Que existen situaciones en las que esta no es la única información que manejamos. De hecho, casi nunca manejamos esa única información. Por ejemplo, además, pueden ocurrir otras alteraciones genéticas. ¿Qué pasa si ocurre más de una alteración genética? O no solamente eso, sino que en la actualidad, por ejemplo, estamos introduciendo conceptos sobre la precisión basada no solamente en los tests genéticos del individuo, sino en las características de las personas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una salud mejor, un estado general de salud, o que camina más o que camina menos. Por ejemplo, este año nuestro grupo de investigación ha tenido una financiación del Instituto Salud Carlos III, del Ministerio de Investigación, en el que nos han concedido una cantidad de dinero para investigar cómo influye estos características de las personas sobre las alteraciones genéticas y sobre la evolución de la enfermedad, ¿no? Esto es algo que imagínese usted, colocamos unos relojes parecidos a relojes a una serie de enfermos que hemos empezado ya, y recogemos pues las características de su vida normal, ¿no? De si camina mucho, si camina poco, cuánto tiempo están despiertos, y entonces la información que se genera, junto con la información genética, que es enorme, pues necesitamos desde luego expertos que nos ayuden, expertos que son normalmente investigadores o profesores de la universidad, ¿no? Que se dedican a manejar datos de una manera masiva, ¿no? Y esto te puedo asegurar que es extremadamente complicado. Sí, entiendo. Por una parte, deduzco de sus palabras que cada vez más ese binomio inteligencia artificial más medicina personalizada de precisión tiene un papel más evidente
en cuanto, por ejemplo, a la toma de decisiones por parte de los clínicos respecto a los pacientes, ¿no? Claro, claro. Piense que es muy difícil para un médico, bueno, es muy difícil realmente para cualquier profesional de la mayor parte de disciplinas hoy en día manejar de manera eficiente la información de la que se dispone, solamente con digamos, con su propia inteligencia, su propio cerebro, ¿no? Sí. Necesitamos una ayuda. Hombre, ya, a ver, nos gusta mucho la inteligencia natural, ¿no? La que tenemos normalmente, pero además necesitamos algún tipo de inteligencia complementaria que se ha venido a llamar pues, artificial, ¿no? Pero que nos complementen, digamos, que nos ayuden en esto. Claro, quizás sería más adecuado llamarle, como usted acaba de decir, inteligencia complementaria. Exacto, sí. Porque, cierto, hombre, claro, nosotros, hombre, hasta hace relativamente poco no nos manejábamos mal en todo esto, pero ahora ya claramente necesitamos ayuda, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto la medicina personalizada de precisión es o supone un cambio de paradigma, doctor Colomer? Bueno, mire, realmente se explica muy sencillo esto. Nosotros, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la oncología, hace 40 años, ¿no? Cuando la medicación que teníamos era fundamentalmente quimioterapia, y teníamos pues 5 medicamentos al principio, luego 10, luego 15, luego 20, y usábamos estos medicamentos en combinación según la persona tuviese pues un cáncer de pulmón o de mama o de colon, etcétera. Esto hemos visto que tenía unas limitaciones, llegábamos hasta un cierto punto. Con la quimioterapia solo no nos bastaba, ¿no? Ha sido con la aparición de del conocimiento genético de las enfermedades tumorales, ¿no? De las enfermedades, como le digo, cardíacas o neurológicas, ¿no? En que cada vez más, si sabemos que hay una alteración genética y tenemos un medicamento para suplir ese gen que no funciona o impedir que funcione si actúa demasiado, digamos, pues esto es lo que nos está cambiando, todos los cambios de los últimos 15 años, yo diría, ¿no? Prácticamente desde el principio del siglo, todas las novedades, no diría yo todas, pero el 90 y muchos % de las novedades en todos estos campos están guiados, del tratamiento de estas enfermedades, están guiados por medicina de precisión, ¿no? Intentamos ser lo más precisos posibles. ¿Y qué conseguimos con esto? Fundamentalmente 2 cosas. Intentamos ser más eficientes, que el tratamiento sea más eficiente, ¿no? De manera que el enfermo, o la persona que tratamos, ¿no? tenga los menores efectos secundarios, porque un medicamento no lo damos porque sabemos que no va a ser eficaz, ¿no? Sí. O bien también eficiencia, si me apura, también social, ¿no? Porque utilizar medicamentos sin estar seguros de que van a funcionar, pues son sin duda una aplicación inadecuada, ¿no? Que tiene unos costes sociales, ¿no? También que son muy importantes y que también pueden evitarse. Por tanto, la medicina de precisión, sobre todo, lo que es el concepto, ¿no? El concepto de la medicina de precisión es intentar ser mucho más eficientes en la aplicación de los tratamientos, seleccionando con antelación aquellos casos en los que vamos a tener, o pensamos, o está demostrado que la probabilidad de tener una respuesta, una eficacia, sea mucho mayor que aplicado sin seleccionar, ¿no? A la población general. Sí, doctor Colomer, para concluir, este seminario que estamos comentando para parlamentarios, medicina personalizada de precisión, medicina del futuro o medicina del presente, ha abierto creo que necesario debate público sobre aspectos específicos a diferentes niveles, científicos, de política sanitaria, legislativos, regulatorios, éticos y económicos. ¿El orden sería este o establecemos un orden de preferencias en cuanto al abordaje de este debate público? Hombre, yo creo que siempre hay que pensar, siempre hay que tener como prioridad a la persona, ¿no? Al paciente. Y esto es lo que tiene que ir siempre en primer lugar, ¿no? Todo lo demás, yo creo, es secundario. Yo creo que este tipo de medicina más nueva, más moderna, más genética, más actual, lo que nos permite es poner el foco en el paciente y que sea siempre el motivo principal de nuestros esfuerzos, ¿no? Doctor, ¿y después de este seminario tienen ustedes en proyecto alguna acción más?
Sí, nuestra cátedra tiene, no necesariamente lo mismo, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo una serie de investigaciones. Por ejemplo, estamos ahora en trámites de publicación. Yo le voy a mencionar una, la más reciente, que estamos intentando ver en qué circunstancias está más indicado solicitar las pruebas genéticas más avanzadas, ¿no? Que es lo que se llama los test de una secuenciación completa del genoma para antes de empezar a tratar a una persona que tiene cáncer, por ejemplo, ¿no? Se llama Next Generation Sequencing, NGS. Y hemos encontrado que no solamente es importante el test que se utiliza, sino también es importante, pues, como le decía antes, tener en cuenta a las personas. Si la persona tiene un estado de salud bueno, si la persona, que en qué momento se encuentra la enfermedad, si su estado, ¿no? Porque al final es importante también cuando pedimos cualquier prueba, antes de empezar un tratamiento, que luego se den las circunstancias para que ese tratamiento lleguemos a tiempo de poderlo aplicar, ¿no? Claro. Doctor Ramón Colomer, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por explicarnos el contexto de este seminario, que ha sido realmente muy interesante conocer algunos de esos detalles. Repito, muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, buen día. El doctor Ramón Colomer, director de la Cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Instituto Roche, en Medicina Personalizada de Precisión, además de jefe de Servicio de Oncología del Hospital de la Princesa en Madrid. Área de consulta. La radio más saludable con Carlas Aguilar.